Perfecto. Ok. Entonces, podemos comenzar. Pues, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una reunión que hemos organizado eh, entre personas del Departamento de Educación y Comunicación, tanto docentes como estudiantes, para escuchar las propuestas de trabajo que tienen planeado para el 2022-2026 los y la candidata a la jefatura de nuestro departamento. Es un gusto realmente poder tener la oportunidad de escucharlos, de tener esta oportunidad de entablar un diálogo alrededor de sus propuestas. Y bueno, Carlos, por favor. Sí, como les comentaba la profesora Erika, es importante, digamos, estar atentos a este proceso. Una de las cosas que había comentado con mis colegas, mis compañeros, es que este proceso de elección involucra a la comunidad estudiantil para la elección de la persona que se encargará de la jefatura del Departamento de Educación y Comunicación. Por lo tanto, el proceso no es de desinterés ni algo menor dentro de la instancia o de la institución de la UAM Xochimilco. Si bien el proceso de elección pasa por una terna del rector de unidad, al final quien toca decidir por la persona que se encargará de este cargo, pues seremos nosotros los estudiantes, en su gran mayoría, porque si bien también votan los administrativos, eh, las personas que son el mayor número de población dentro de la UAM, somos los estudiantes y las estudiantes. Entonces, primero va a ser la votación del Departamento de Educación y Comunicación, el 9 de noviembre, y el 10 podrán también ser parte de esta elección los demás y las demás estudiantes de los demás departamentos. Entonces, para darle continuidad a esto, vamos a presentar a los candidatos y a la candidata, y para ello vamos a darle semblanza, vamos a presentar como la semblanza de los candidatos. El primero, por orden, digamos, de, de presentación, va a ser Alberto, me Carlos. parece que, perdón, Teseo Rafael López Ujú. Vargas. Sí. Entonces, bueno, Teseo López Vargas es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y cuenta con el 100% de créditos de la maestría de periodismo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Adicionalmente, ha cursado estudios técnicos en fotografía profesional y diplomados en publicidad y apreciación cinematográfica, así como varios cursos de actualización en materia de lenguaje, realización cinematográfica, guionismo, producción en radio, diaporama TV, locución, edición digital y multimedia, entre otros. Actualmente es técnico académico titular de tiempo completo en la UAM Xochimilco, e imparte docencia en la licenciatura de Comunicación Social desde 1999. Ha participado en la Comisión Académica para la Renovación del Plan y Programa de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social del 2012 al 2019 y es representante de la UAM Xochimilco ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, CNIEC. De 2013 a la fecha, así como coordinador de la Vocalía Valle de México, del CONEIEC, de 2018 a 2021. Integrante de la Comisión de Radio de UAM Radio 94.1 de 2012 a la fecha, y en gestión académica cuenta con experiencia como coordinador de la licenciatura en Comunicación Social en 2 periodos, la que va de 1999 a 2001 y posteriormente de 2012 a la fecha. De igual manera, ha sido miembro de las comisiones dictaminadoras divisionales. El licenciado López Vargas tiene experiencia profesional en radio como conductor del programa radiofónico de corte noticioso, La Noticia y Usted, en Radio Noticias 1440, de 1995 al 2001. Conductor, productor y guionista de la serie radiofónica de corte cultural, musical, Territorio Nacional,
transmitida en cambio 1530 de 1995 a 1997. Es productor del programa radiofónico La Noticia y Usted, primera edición, en 1995, y productor de la serie radiofónica Frecuencia Nutricional, que se transmite por WAM Radio 94.1 FM, de 2012 a 2013. También ha realizado ilustración fotográfica para los siguientes libros: Diego Rivera y la arquitectura mexicana, en 1986, La modernidad arquitectónica mexicana, antecedentes y vanguardia, 1900-1940, en 1989, y Urbanización y vivienda en Guadalajara, en 1987, así como Las ciudades latinoamericanas, en 1989. El licenciado López Vargas es un profesor con una trayectoria académica consolidada en la docencia y con experiencia en la producción en materias de comunicación, con un importante compromiso institucional que se verifica en su participación universitaria y sobre todo en su permanencia en la gestión académica y en la coordinación de estudios que actualmente. Bueno, en cuanto al programa de trabajo, que también es producto de la terna y del análisis que manda el rector de unidad, la rectoría de esta casa de estudios, se menciona lo siguiente. El programa del trabajo que presenta el licenciado López Vargas inicia siendo un recuento de su participación dentro del Departamento de Educación y Comunicación, específicamente como coordinador de la licenciatura en Comunicación Social, experiencia que considera le permite contribuir desde la jefatura a la resolución de las diversas problemáticas académicas y administrativas que tiene dicho espacio. Entonces, bueno, vamos a darle pie para que explique más o menos esta primera aproximación que manda la rectoría de unidad, enseguida después de la presentación de los temas candidatos. Gracias, Carlos. Bueno, la candidata que a continuación sigue es Aida Robles Rendón. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones y doctorante en el posgrado de Ciencias Sociales, todos ellos en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es profesora por tiempo determinado en la licenciatura en Psicología desde el año 2009. Actualmente es miembro del programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del comité editorial de la revista Tramas, Subjetividad y Procesos Sociales del Departamento de Educación y Comunicación. Ha colaborado en proyectos de investigación en vinculación con instituciones nacionales e internacionales como Aldeas Infantil México, el Instituto Nacional Electoral, Oxfam de México, Nacional Monte de Piedad, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Laboratorio de Cohesión Social 2, México Unión Europea, el entonces Instituto Nacional de Desarrollo Social, entre otros. A través de convenios interinstitucionales ha colaborado también con organizaciones de la sociedad civil con servicios de desarrollo y paz AC, Acciones para el Desarrollo Comunitario AC, Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento, Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, entre otras. También ha formado parte del proyecto de investigación Memoria y Futuro, Creación Imaginaria de Procesos Instituyentes, perteneciente al área de investigación, procesos grupales, institucionales y sus interrelaciones del DEC. En el diseño y ejecución de diversos proyectos que articulan las funciones de investigación, docencia y servicio. Ha publicado asimismo diversos artículos sobre sus temas de investigación relacionados con infancias, juventudes, memoria colectiva, sistematización de experiencias, etcétera, así como también ha coordinado libros y revistas. En el caso de Jesús Alberto Rosado Briceño, es maestro en tecnología educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha cursado el diplomado en Métodos y Técnicas de Producción Audiovisual en la UAM Azcapotzalco, el Diplomado Nacional Implementación de Programas Académicos en Educación a Distancia y el Seminario Taller Prospectiva y Planeación Estratégica para la Educación a Distancia. Estos últimos desarrollados por el Espacio Común de la Educación Superior a Distancia, coordinador de Educación Continua y a Distancia en la UAM Xochimilco de 2004 a 2010. Fue fundador del proyecto TV UAM X por la difusión del quehacer universitario en el 2004 y responsable de proyecto hasta el 2010. Su tesis de maestría se desarrolló con el tema la telemática, los sistemas de videoconferencia y la televisión educativa en la UAM, una estrategia de desarrollo y aplicación en la educación a distancia.
En el campo docente ha impartido las materias de tecnologías de la comunicación, teorías de la comunicación, tecnología educativa, producción de televisión, producción de video, diseño de iluminación, fotografía 1, investigación para la comunicación y producción cinematográfica en diferentes universidades públicas y privadas del país. Ha impartido diversas conferencias en temas relacionados con la aplicación y desarrollo de tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza, aprendizaje presenciales y a distancia. Actualmente es técnico académico titular E en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, impartiendo fundamentalmente el módulo de televisión y procesos culturales, producción audiovisual 2, fase taller, así como diversos cursos de apoyo en los módulos terminales, investigación para la comunicación 1, 2 y 3, áreas de concentración y responsable del proyecto diseño y producción de objetos de aprendizaje 2012-2020. Pues muchas gracias a los candidatos y a la candidata por aceptar esta invitación a escuchar de viva voz la presentación de sus planes de trabajo, que bien nos ayudará mucho a la comunidad del DEC a tener más elementos para esta decisión, como lo resaltaba Carlos, de mayor trascendencia para nuestra vida institucional y también para saber la dirección hacia donde tenemos que plantearnos como comunidad. La dinámica que vamos a seguir enseguida es que cada uno y cada una de ustedes tendrá 15 minutos para presentar este plan de trabajo. Seguramente que algunos de ustedes van a pasar alguna diapositiva. Me parece que está activada sin ningún problema esa posibilidad, entonces lo pueden hacer. Al público que nos acompaña, bueno, en esta parte nos toca escuchar a cada uno y a cada uno de ellos, y a la profesora Aida también. Y después de eso, el público, la comunidad podrá decir preguntas, ¿no? Realizar preguntas. Hemos pensado que la mejor forma de hacerlo es de manera verbal, pero que si nos pueden echar una mano también para que no se nos vaya nada del puntero, pues un recordatorio de su pregunta por el chat también, por favor. Entonces daremos una primera ronda de preguntas y una primera ronda de respuestas. Y después daremos otra ronda de preguntas y otra de respuestas y ahí terminaremos. Es alrededor de las 7 de la noche que pensamos que podría terminar esta reunión. Entonces, empezaríamos en el mismo orden que leímos las reseñas curriculares. Entonces, le pedimos al profesor Teseo López Vargas que nos mencione su plan de trabajo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan hoy en esta sesión. Estudiantes y profesores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Saludo a la profesora Erika Sandoval, representante académica ante el Consejo Divisional, quien ha venido informando puntualmente a la comunidad los avances de este proceso de elección a la jefatura del Departamento de Educación y Comunicación, y quien ha tenido la iniciativa de organizar esta presentación de candidatos junto con otros colegas. Saludo también a mis colegas profesores que participan esta tarde y que forman parte de la terna propuesta por el rector de la Unidad Xochimilco, la maestra Aida Robles Rendón y al maestro Alberto Rosado Briceño. También al resto de los participantes que se inscribieron para este proceso de elección. Celebro que antes de la presentación oficial ante el Consejo Divisional tengamos la oportunidad de estar hoy aquí para externar nuestras ideas y propuestas en este encuentro que sin duda será cordial y respetuoso. Y de esta manera la comunidad cuente con mayores elementos para tomar una decisión al momento de emitir su voto. Me voy a permitir compartir pantalla para una breve presentación de algunas de las ideas que podemos externar en estos 15 minutos. Bien. El Departamento de Educación y Comunicación cuenta con 181 profesores, 14 ayudantes y 20 administrativos, para atender, aquí un dato curioso,
a una población de 2.182 estudiantes, según el último registro del trimestre 21 invierno, de acuerdo con el informe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto significaría que nos correspondería 12 estudiantes por profesor. Sin embargo, esto no es así. Tenemos grupos a veces muy grandes, más de 20, 30, 40, e inclusive a veces más. Algo estamos haciendo. Claro, estos son números fríos, números en bruto, pero evidentemente que la ecuación no sale porque tenemos una cantidad de profesores que solicitan sabático, licencias, se pueden liberar por distintas causas, que podemos verlo más adelante, algunos se van a los posgrados, en fin, y entonces tenemos grupos con este enorme desequilibrio en cada uno de los grupos del departamento. Pero esto sucede también en otras licenciaturas, no es único del Departamento de Educación y Comunicación. En cuanto a la investigación, tenemos 10 áreas de investigación en el departamento que aquí están mencionadas, ¿sí? Sin ningún orden, ninguna prioridad, en fin, están mencionadas aquí las áreas que tienen proyectos aprobados ante el Consejo Divisional y un número de integrantes también en cada una de ellas. Llama la atención que tenemos algún área como la de investigación básica y transdisciplinaria en ciencias sociales con 15 proyectos y 15 integrantes, mientras que tenemos algunas áreas con menos de 5 proyectos. Algunas tienen solo un proyecto aprobado, 4 integrantes, 3, 6, en fin, ahí están los números. Esto nos da un total de 65 proyectos que están divididos o distribuidos entre 83 integrantes. Claro, en algunos proyectos participan como apoyo algunos otros académicos. Si vemos estas cifras de los 181 profesores que tenemos, solo, por decirlo de alguna manera, 83 forman parte de algún área de investigación. Muchos otros no formamos parte de áreas de investigación porque tal vez el perfil de muchos de los profesores no corresponde a la investigación. Tenemos otras capacidades, otras trayectorias, otros intereses. Claro, lo que nos unifica a todos es la docencia, eso sí. Entre las propuestas para el asunto de la investigación, que sin duda tenemos que agruparlas muy brevemente por el tiempo que tenemos, esto se tiene que trabajar con mucho detalles. Es bueno procurar que más profesores se involucren en proyectos de investigación, incentivar que puedan hacerlo. Fomentar también una mayor investigación colectiva, porque revisando los datos, prácticamente los proyectos de investigación que están aprobados ante el Consejo Divisional tienen uno, en algunos casos 2 responsables, pero no hay prácticamente investigaciones colectivas. Entiendo perfectamente que esto pase, que se ha individualizado el trabajo en los últimos años, en buena medida por el asunto de las becas, los estímulos, etcétera, pero debemos procurar una mayor investigación que sea producto del trabajo colectivo de los colegas del Departamento de Educación y Comunicación. Tenemos que revisar las políticas operativas de la unidad en cuanto a la investigación, las modalidades de evaluación, todo está normado, todo está regido, no vamos a llegar con situaciones de imposiciones o con situaciones de criterios personales, etcétera. Todo está perfectamente normado, está establecido, está reglamentado. Lo único que tenemos que hacer es buscar que se aplique lo que ya se encuentra legislado en nuestra universidad. Quiero hacer un reconocimiento a proyectos colectivos como el programa Infancia, que viene funcionando desde el año 2000, el programa de inclusión y accesibilidad, que recientemente, bueno, por decirlo de alguna manera, se aprobó en el 2020 y que ya está funcionando, que además son programas fundamentales para la unidad Xochimilco, como el programa de investigación en estudios metropolitanos y el programa de desarrollo humano en Chiapas. 4 programas de la unidad Xochimilco de interés básico,
De esos 4, 2 son del Departamento de Educación y Comunicación y están encabezados por académicos de psicología. Minerva Gómez Plata en infancia y Alejandro Cerda en inclusión y accesibilidad. Creo que debemos procurar que desde el departamento podamos tener mayores programas con estas características y con esta dimensión, y procurar también que la carrera de comunicación pueda elaborar un programa con estas dimensiones. Que los proyectos de investigación puedan incidir aún más en la docencia, y me estoy refiriendo en específico a las áreas de concentración, de las cuales no me voy a detener ahora por el tiempo, pero son punto y aparte. Creo que hay que analizar qué está pasando en las áreas de concentración, que deben estar vinculadas, según los lineamientos, a las áreas de investigación, y esto no siempre sucede en sus líneas de investigación. Y obviamente también buscar nuevos proyectos de producción audiovisual para los compañeros que estén mucho más interesados y sus trayectorias vayan más, sus perfiles, por la realización, la creación de proyectos audiovisuales, hipermedia, transmedia, etcétera. En cuanto a la difusión, tenemos 2 revistas ahora, Tramas, fundamentalmente para publicar estudios de psicología, Trazos y Contextos, donde publican académicos de comunicación, psicología y tales. Hay que analizar la pertinencia de otras publicaciones, han desaparecido varias del departamento. Involucrar a más profesores en comités editoriales para darle celeridad a la dictaminación de las mismas, y por supuesto impulsar mayores publicaciones electrónicas a través de plataformas, sitios web, y tenemos medios de difusión también para los productos de la investigación, como son UAM Radio, una emisora de la universidad. No nos costaría nada o muy poco transmitir por ahí también estos resultados, y TV UAM, que recientemente ha firmado un convenio a través de la UAM, por supuesto, del rector de la unidad, con EduSat, para que la señal de TV UAM pueda ser subida al satélite y podamos tener una mayor cobertura, y de pronto también estar en televisión abierta o de paga, como lo hacen algunas otras instituciones. En cuanto a la docencia, tenemos, vean las cifras, ahí están, la licenciatura en comunicación, pero sobre todo psicología, es de las que más demanda tienen en esta unidad Xochimilco, ¿sí? Ahí están los números. En el último ingreso, en el último trimestre de 21 y atendimos entre las 2 licenciaturas a 2,182 estudiantes, y la demanda también para psicología es muy alta, más del doble incluso que la de comunicación. Tenemos una demanda en psicología en 20P de 1,099 para aceptar solo a 188, y en 20O de 1,678 para aceptar solo a 188 igualmente. Entonces, esta es una carrera que sin duda seguirá siendo una de las más importantes en la unidad Xochimilco por la alta demanda que tiene, y tenemos que ver en comunicación qué es lo que ha pasado, porque se ha reducido la demanda, que anteriormente era mucho más alta. El DEC atiende además estudiantes de posgrados, psicología social, comunicación y política, el doctorado en humanidades. Por eso vamos a buscar obtener una mayor equidad en la asignación de horas clase. Tenemos un desequilibrio, profesores con mucha carga académica y profesores con poca carga académica, y en el caso de los temporales hay algunos que vienen trabajando con un exceso de horas. Esto tenemos que equilibrarlo, y no es un problema solo del DEC, hay que decirlo. Esto sucede en los demás departamentos y prácticamente en todas las carreras de la unidad Xochimilco. Me atrevería a decir que hasta de la UAM en general. Mantener una comunicación permanente con las licenciaturas y posgrados para la carga docente. Muchas veces los coordinadores de licenciatura desconocemos cuál es la carga docente que tienen nuestros profesores en los posgrados, de cuántas horas, etcétera. Creo que a través del departamento podemos establecer esta comunicación y tener certeza y de la asignación, pero sobre todo del equilibrio de las horas clase. Analizar el esquema de la falta de carga académica. A veces tenemos profesores que durante un trimestre se liberan de docencia, no tienen carga académica. Hay que analizar por qué, y en caso de haberlo, involucrarlos en proyectos o cursos de actualización, para que no sea solamente irse 3 meses
a su casa, porque muchos de ellos así no lo quieren. El esquema propio del plan de estudios así de pronto nos obliga, nos lleva a que así sea, porque así se formó, así se hicieron los contratos hace muchos años, para dar solo una especialidad. Creo que el rediseño de las licenciaturas es muy importante para poder evitar que muchos de nuestros profesores se liberen, porque de pronto no hay la materia, no hay la especialidad en ese trimestre de lo que ellos imparten, y entonces, aunque uno quisiera programarlos, de pronto no habría dónde. Hay que elaborar una agenda para retomar el rediseño de la licenciatura, porque uno de los problemas que tuvimos para el rediseño de la licenciatura en comunicación fue que entre reunión y reunión pasaba mucho tiempo, y esto fue alargando el proceso y a veces desincentivando. Es importante incorporar a más profesores o ver la manera, no más necesariamente las comisiones, pero sí que más profesores se sientan representados en estas comisiones. Lo mismo, vamos a apoyar el trabajo de la licenciatura en psicología que ha venido haciendo desde hace meses para su adecuación, y por supuesto tenemos que aprender de la pandemia, aprender de la educación a distancia, de los conocimientos y habilidades para incorporarlos en estos rediseños y adecuaciones que no teníamos contemplados antes y que nos dejaron mucha enseñanza en cuanto al campo de la docencia. Quedan 2 minutos. 2 minutos, muchas gracias. El taller de lenguas extranjeras atiende a personal de toda la unidad Xochimilco, incluidos los posgrados y personal que labora en la institución, con apenas hasta ahora 18 profesores. Atiende alrededor de 600 estudiantes por trimestre. Se darán cuenta que la carga para los profesores pues es mucha. Imparte básicamente 2 fases: comprensión de lectura y habilidades comunicativas, que es la que tiene mucho mayor demanda por parte de los estudiantes, y cuando los estudiantes se van a inscribir en un horario determinado para sus clases a lo largo de los horarios que se imparten el día, alrededor de 200 estudiantes se inscriben por horario y solo pueden aceptar 25. Realizan examen de comprensión de lectura para la titulación, y afortunadamente, hay que decirlo, se ha trabajado para resarcir este rezago. En los últimos 2 años se ha trabajado mucho, tendrán un espacio más grande con salones de edificio de cómputo, y habrá contrataciones nuevas para plazas en Talex, pero todavía hay algunos detalles que se tienen que afinar, como por ejemplo el asunto del presupuesto. Entre las propuestas está promover que las 3 divisiones y rectoría compartan también el ejercicio presupuestal de Talex, no solo la división de sociales y el departamento. Hay que buscar condiciones de equidad para el personal académico de idiomas con respecto a los que impartimos en licenciatura, mayores estímulos para el personal de Talex, como sí los tienen en las licenciaturas, dotar de mayor equipamiento, infraestructura para la impartición de los idiomas, y discutir la pertinencia de incorporar los idiomas a los planes y programas de estudio de la licenciatura. Tengan la seguridad de que mis 31 años como personal del Departamento de Educación y Comunicación, en 13 de los cuales he sido coordinador de licenciatura e integrante de diversas comisiones académicas, me han llevado a conocer no solo el departamento, con esto termino, sino a la universidad en su conjunto. Casi la mitad de mi estancia en la universidad han sido dedicadas a la gestión académico-administrativa, y nunca me he enemistado con nadie por alguna razón relacionada con mi trabajo. Siempre seré respetuoso y abierto al diálogo, pero sobre todo cuidadoso en el actuar y toma de decisiones apegadas a los reglamentos y a la legislación de la universidad. Muchas gracias. A ti, Muchas gracias. Gracias. Enseguida escucharíamos a la profesora Aida Robles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias a todas las compañeras, los compañeros académicos y también a las compañeras y compañeros estudiantes por acercarse a este espacio, por atender a la convocatoria. Como que vi de pronto una manita, pero bueno. Agradezco mucho el espacio y bueno, me gustaría iniciar destacando que bueno, en nuestra unidad los departamentos pues van a constituir el núcleo básico de nuestro quehacer académico.
¿no? El Departamento de Educación y Comunicación es una de las 12 estructuras departamentales académicas que componen a la unidad Xochimilco y es uno de los 4 que constituyen a la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Nuestro departamento tiene la característica de ser el que tiene el mayor número de académicos y académicas de la división, ¿no? Y en ese sentido, pues cuenta con una gran diversidad, ¿no? Tenemos una gran diversidad de profesoras y de profesores con distintos perfiles, trayectorias, ¿no? Tenemos estudiantes de las 2 licenciaturas, de los posgrados. Tenemos también pues todo un grupo muy importante de técnicos académicos que tienen muchísima experiencia trabajando en los talleres de comunicación y por supuesto que está también el taller de lenguas extranjeras, ¿no? Que como... Aida, apagaste tu micrófono. Perdón, gracias. Adelante. Y decía, bueno, tenemos ahí al taller de lenguas extranjeras, donde los profesores, las profesoras, pues hacen un gran esfuerzo por, pues, satisfacer las necesidades no solo de la división, sino de toda la unidad. Me gustaría hablarles un poco de, pues, la visión que tengo como del departamento y lo que me parece necesario trabajar y fortalecer, ¿no? Y me parece que todas las responsabilidades o todas las funciones de la jefatura del departamento pues están articuladas, ¿no? Y en ese sentido quisiera hablar como más bien a partir de algunos ejes. El primero pues tiene que ver con fomentar, ¿no?, la investigación, ¿no? En ese sentido, me parece que en nuestro departamento hacemos mucha investigación, pero que no necesariamente la conocemos, ¿no? Entonces, me parece de entrada que habría que reencontrarnos como departamento y entonces visibilizar y conocer pues todas las investigaciones que hacemos y en ese sentido buscar las formas de difundirla, ¿no? Me parece que evidentemente tenemos los coloquios departamentales, tenemos las publicaciones del departamento, pero que es importante buscar y crear de manera colectiva formas en las que podamos conocer el trabajo que hacemos y en ese sentido también buscar vincularnos pues con otros departamentos, incluso con otras instituciones, ¿no?, para poder pues fomentar y hacer crecer la investigación dentro del departamento. También en relación a la investigación, me parece que habría que pensar de manera colectiva y buscar pues políticas en las que podamos asignar el presupuesto, ¿no? Tenemos ahí un problema pues muy importante, ¿no?, en relación a los profesores, las profesoras que no están en un área de investigación, pero que sí hacen investigación, ¿no? Y en ese sentido, habría que pensar de manera colectiva como departamento, pues quizá en crear una especie de bolsa en donde puedan los profesores y las profesoras, ¿no?, que no pertenecen a las áreas, pues puedan también ser apoyados en sus procesos de investigación. Algo que me parece también fundamental es pues reconocer, recordar que en el sistema modular, pues digamos que el eje central está en la investigación, ¿no? Es lo que agrupa, lo que aglutina nuestra tarea docente y en ese sentido considero que habría que fortalecer pues los vínculos entre los estudiantes y las áreas de investigación, es decir, abrir espacios para que estudiantes y también ayudantes de investigación se puedan vincular en procesos formativos, ¿no?, y que no solamente sea como un espacio exclusivo de las y los profesores. Continuando como por el eje de la docencia, ¿no?, considero que, como ya se mencionaba, es fundamental acompañar y fortalecer los procesos de adecuación y en el caso de la licenciatura en comunicación, de rediseño, ¿no? Creo que muchos profesores
profesoras ya están muy comprometidos en ese trabajo, ¿no? Y entonces habría que acompañar esos procesos que, si bien requieren de muchísimo trabajo y compromiso, es muy importante sacarlos adelante. En relación a las cargas docentes, considero que es muy importante trabajar de manera cercana con las coordinaciones de las licenciaturas y los posgrados, ¿no? Y buscar la forma de equilibrar, ¿no?, el trabajo docente, pero también el de investigación, ¿no? Bueno, ¿qué más? Creo que tendría otra parte muy importante para pensar en términos del trabajo docente. Me parece que implica el acercamiento con los y las estudiantes, ¿no? O sea, creo que tendríamos que buscar espacios en donde se pueda establecer un diálogo y una escucha en relación a la experiencia cotidiana en las aulas de los estudiantes, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder pensar, ¿no?, y trabajar sobre nuestra docencia, ¿no?, y sobre las formas también en las que pensamos y actuamos el sistema modular en nuestros distintos espacios con los grupos. Bueno, algo que también me parece muy importante es lo que tiene que ver con el taller de lenguas extranjeras, ¿no? Hace algunos días, unas semanas, pude reunirme con algunas y algunos profesores, ¿no? Y bueno, me parece que es fundamental de entrada poder escucharlos en sus necesidades, ¿no? Creo que hacen un trabajo muy, muy importante, pero que también implica condiciones de trabajo pues muy adversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en primer lugar, creo que habría que acercarnos a escucharles y entonces buscar la forma en la que como departamento podamos acompañarlos, ¿no?, y mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Me parece que eso es lo primero que habría que hacer. Evidentemente, pues hay funciones, hay cosas en las que no alcanza el departamento a resolver, ¿no? Pero de entrada creo que somos la vía, ¿no?, para poder mejorar sus condiciones. Finalmente, quisiera hablar como de lo que tiene que ver con la producción editorial, ¿no? Creo que es muy importante mantener las revistas impresas, ¿no? Si bien hay que impulsar también, ¿no?, publicaciones virtuales, me parece que es fundamental el trabajo que ya se está haciendo desde los comités editoriales, ¿no?, Trazos y Contextos y la revista Tramas. Creo que de manera muy comprometida se hace un trabajo puntual, ¿no?, que implica mucho trabajo, ¿no?, que implica un compromiso muy grande, porque evidentemente no todas y todos los profesores nos involucramos en esos procesos, ¿no?, porque implica mucho trabajo, ¿no?, implica estar ahí, ¿no?, siguiendo como muchos procesos, pero finalmente creo que eso es algo que habría que trabajar por mantenerlo. Y bueno, algo que me parece también muy importante y que no quisiera dejar ni obviarlo, es que considero que el trabajo que hacemos necesariamente debe estar articulado con una perspectiva de género y de no violencia, ¿no? Creo que no podemos obviar, ¿no?, estas cosas, y que, bueno, nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana en el departamento tendría, ¿no?, que siempre estar desde esa perspectiva. Bueno, finalmente, otra cosa que también me gustaría destacar es lo que tiene que ver con las condiciones laborales de los profesores por tiempo determinado, ¿no?, llamados los temporales, pero que sin embargo tenemos muchos años, ¿no?, resolviendo necesidades de las licenciaturas, necesidades permanentes, ¿no?, y que tenemos ya una larga trayectoria en la universidad, ¿no? Es decir, que también hacemos carrera académica, ¿no?, y que nos vinculamos en espacios de investigación, de producción editorial, ¿no?, y que, bueno, habría que buscar la forma en la que podamos
a partir de una asignación mucho más equilibrada de las cargas docentes, también reconocer el trabajo de investigación que se realiza desde los profesores por tiempo determinado. Y bueno, ahí lo dejaría esperando más bien establecer un diálogo, ¿no? En el segundo momento. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias. Continuaría el profesor Alberto Rosado, por favor. Sí, bueno, antes que nada, agradezco a la profesora Erika Sandoval el promover este espacio para el intercambio de ideas, y agradezco también a los demás participantes en este proceso, al profesor Teseo López Vargas y a la profesora Aida Robles Rendón por su participación en esta actividad que siempre es enriquecedora para la universidad. Agradezco la presencia también de los asistentes, profesores y profesoras del departamento, alumnos y alumnas de las licenciaturas que se imparten y de los posgrados que se imparten también a través de este departamento. Bien, como principios fundamentales para la jefatura del Departamento de Educación y Comunicación, me gustaría mencionar estos puntos. En primer lugar, la continuidad. La consolidación de los procesos exitosos, la búsqueda de soluciones novedosas a los retos de la globalización, las demandas que nos plantea estos procesos democráticos y los problemas derivados de la convivencia social en la construcción de la sociedad de la información. La gestión incluyente, el respeto en todos los sentidos, la transparencia como el informe de decisiones y el rendimiento de cuentas en el manejo de los recursos. En el Departamento de Educación y Comunicación convivimos un gran número de profesores que impartimos docencia en las licenciaturas de Psicología y de Comunicación Social, así como en los posgrados de Psicología Social de Grupos e Instituciones y en Comunicación y Política. 181 profesores aproximadamente, donde ahora les plantearía mi visión del departamento desde las tres funciones sustantivas de la universidad. Es decir, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En la docencia resulta necesario promover o rescatar la vinculación de la docencia con la investigación, promoviendo espacios de trabajo conjunto que permitan vincular el conocimiento teórico y las habilidades prácticas. Asimismo, impulsar la reflexión de la práctica docente inmersa en las características del sistema modular. Desde hace muchos años el tiempo ha desgastado esta vinculación y está en nuestra colectividad el renovar justamente esfuerzos y desarrollar estrategias para su modernización. En la investigación, deseable es fortalecer el trabajo de las áreas de investigación y dirigirlo hacia el desarrollo de una característica fundamental. La reflexión colectiva, en primer punto, la comunicación del trabajo investigado entre las mismas áreas, investigativo, así como la difusión de los resultados de investigación mediante las publicaciones del Departamento de Educación y Comunicación y de la División. En cuanto a la difusión y preservación de la cultura, resulta necesario el trabajo colectivo y la creatividad para el desarrollo de estrategias de promoción y distribución de los productos editoriales dentro y fuera de nuestra universidad. Finalmente, la tarea de la jefatura del Departamento de Educación y Comunicación considero se puede realizar solo con el apoyo y el compromiso de sus integrantes, con sus ideas, talentos y esfuerzos en la construcción de una comunidad incluyente, siempre respetuosa de todas las ideologías y de las formas de trabajo. Por mi parte, esta es una breve presentación. Ya habíamos comentado muchas cosas en las cuales coincidimos los candidatos y preferiría dar un mayor espacio para lo que vienen siendo las preguntas. Muchas gracias. Al contrario, Alberto. Muchas gracias a los dos y a la una, a la profesora Aida, al profesor Teseo, al profesor Alberto, por compartirnos estas ideas que ellos han estado trabajando para planear el trabajo que podría desarrollarse durante estos siguientes 4 años en la jefatura de nuestro departamento y que claramente definirían líneas, orientaciones
en términos de las políticas, como habíamos escuchado, en términos de investigación, en términos editoriales, en términos de vinculación interdivisional, interdepartamental, docencia e investigación, etcétera. Creo que en las conversaciones que hemos tenido en el pasillo o en otros recintos, coincidimos que nuestro departamento requiere mucho trabajo. Entonces agradecemos, en lo particular agradezco mucho a los 3 candidatos, a los 2 candidatos y a la candidata que se hayan sentado un momento en pensar en el departamento y que nos dejen ver cómo es que lo han pensado, cuáles podrían ser sus orientaciones en esos terrenos. A continuación, daríamos pie a una primera ronda de preguntas. La petición o las peticiones que les tenemos para ello es que en efecto sean formuladas como tal, como preguntas. Nosotros preferiríamos preguntas que siguieran manteniendo esta equidad de participación entre los candidatos, es decir, que sea una pregunta o 2, las que quieran, pero que se pueda ser formulada por los 3. Si hubiese un caso en donde en efecto solamente quisieran dirigir alguna pregunta a alguno de ellos o a la candidata, está bien, pero dijéramos que trataríamos de conservar la misma oportunidad de responder para todos, si es que ustedes están de acuerdo. La otra petición es que cuando comiencen su pregunta, pues nos digan su nombre, si son profesores, profesoras, estudiantes, y cualquier otro dato que nos ayude, pues, a irnos reconociendo como comunidad que somos. Entonces, no sé si alguien quisiera empezar. Dagmar, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias. Yo soy alumna de psicología y tenía 2 preguntas. La primera tiene que ver con el enfoque de una educación con perspectiva de género, que solamente habló la profesora Aida. Y la segunda es, ¿qué opinan acerca de la apertura de áreas de concentración en la licenciatura de psicología? Algo así como psicología clínica, o no sé qué opinen. ¿Es todo, Dagmar? Sí, gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Fíjense que algunos profesores que no pudieron acudir, algunos de ellos fue por una cuestión de coincidencia con respecto al horario y el turno vespertino, por lo cual nos disculpamos, me disculpo yo en particular porque pues es un sector de compañeros y compañeras que están teniendo un horario que muchas veces les impide en este tipo de eventos. Entonces, la compañera Tatiana de la licenciatura en comunicación me pidió que les transmitiera una pregunta, candidatos, candidata. Su pregunta es si está en la vista de ustedes el coloquio del departamento. Más bien si está a la vista su recuperación. Dice ella, siempre me gustó conocer lo nuevo y lo diferente que trabajaron mis colegas de las 2 licenciaturas y sé que no fui la única. Sí, tuvimos desconciertos, pero en lugar de resolverlos y mejorar algunos aspectos, modificamos. Hasta creo que ha desaparecido el propio coloquio. A ella le gustaría conocer su opinión. Sí me escucharon, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora participaría la profesora Margarita Cires, por favor. Ya me presentó Erika, no soy Margarita Cires, profesora desde hace mucho tiempo de la UAM, ¿no? O sea, ya no cuento los años, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta de estar en este evento, digamos, con la presentación de los candidatos, ¿no? Y bueno, me gustaría, hay 2
hay dos cosas que a mí me interesaría saber, ¿no? Es la evaluación que ustedes hacen del interarias, ¿sí? ¿Cómo evalúan la función del interarias? Y segundo, pues, cómo piensan trabajar, digamos, en este espacio colectivo, ¿sí? Ese por un lado. Y por otro lado, a mí me parece importante, digamos, cuando se estuvo hablando, ¿verdad?, de los proyectos de publicaciones del departamento, me interesaría saber si ustedes conocen la revista Versión y si han pensado, ¿no? Cosa que a mí particularmente me interesaría, una manera como de reactivar una revista que en muchos momentos fue muy importante para el campo de la comunicación y la política en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos la pregunta de literarias y la pregunta en relación con si han pensado la manera que es cómo se podría reactivar la revista Versión. Gracias. Gracias, Margarita. Gabriel, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco esta posibilidad y el espacio. Voy a ser muy puntual. 3 preguntas a todos los candidatos. Número uno, respecto a los perfiles que corresponden en nuestro departamento, y justo ahora con la condición que tuvimos después de, bueno, durante y después de la pandemia y en los 2 programas, tanto en el PROTEM y en el PER, quisiera saber cuál es su opinión respecto a 2 plazas que hemos perdido en el departamento de profesores que en su momento nos apoyaban en la parte del tronco divisional. Uno era el profesor Javier Lira, quien se encargaba de la parte de estadística, y que en este momento no hay ni siquiera la discusión, ni siquiera un perfil previo durante los últimos años en el departamento para sustituir y colocar a un profesor que nos apoye en la parte de estadística, que es muy importante y que hemos visto que en metodología, tanto para psicología como para comunicación, nos hace falta. También en la parte de la redacción, con el profesor Inclán, que dada su jubilación dejó la plaza, y tampoco hubo una recuperación en un perfil adecuado para ello. Nuestro departamento, atendiendo a las 2 licenciaturas, tanto psicología como comunicación, yo no he visto, por lo menos en lo que toca y se refiere a la licenciatura en comunicación social, una discusión respecto a esta condición. Esa sería mi primera pregunta para los 3 con respecto a ese perfil. Y el siguiente es saber cuál es su opinión respecto a esta condición de discriminación que existe a través del reglamento en la propia condición de que los profesores técnicos académicos y los profesores de medio tiempo no pueden ser titulares de sus propios proyectos de investigación, siendo que muchos de estos y muchos de ellos, tanto en la parte de formación en los posgrados o en la parte del propio desarrollo de áreas de concentración y de asesoramiento de trabajos de investigación terminales, fungimos como tales, al grado que algunos hemos hasta firmado convenios internacionales con otras universidades para llevar a cabo el desarrollo de condiciones de investigación de ese tipo. Con eso termino. Muchísimas gracias y estaré atento a lo que digan. Gracias, Gabriel. Igual quisiera como hacer una intervención sobre un comentario que llegó de externo, pero que también implica una inquietud, y es sobre un caso que ocurrió en 2019 sobre una especie que involucra el resultado de un concurso de oposición de plazas con un profesor que se le fue negada la otorgación de esa plaza que concursó y ganó, y que dentro de ese proceso de elección
Estuvo detrás, señalan, el profesor Fernando Lozano y Alberto Rosado, y cuya participación señalaron a Teseo, al profesor Teseo. No sabría si, bueno, más bien mi intención aquí es preguntar sobre qué pasa con esa acusación, donde hay incluso una demanda interpuesta hacia la UAM en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por un acto ilegal en los resultados de 2 plazas de oposición. Entonces, bueno, esta pregunta a lo mejor, ¿qué pasa con esa acusación? Que pues no es menor, en donde se detectaron irregularidades, y que involucra a los 2 candidatos que están aquí en esta sesión. Gracias, Carlos. La pregunta fue realizada por algún miembro de nuestra comunidad, ¿verdad? Sí, es un estudiante que dice que prefirió reservarse el anonimato y es de comunicación de últimos trimestres. Ok, gracias. Yo estoy ahí queriendo poner como palabras clave en el chat sobre las preguntas que se están haciendo para darme como idea de cuál es, por dónde podríamos ir transitando. Si quieren, esta sería una primera ronda a reserva de que alguien más quiera comentar. Está bien. Ok, entonces podríamos contestar en el mismo orden que íbamos. Por favor, candidatos, candidata, Sí, entonces empiezo. por favor. Ok, bueno, en el orden de las preguntas, el asunto de la perspectiva de género, creo que esta es una de las prioridades de la universidad, no solo de esta universidad, es algo que se ha venido trabajando en diversas instituciones. El asunto de la incorporación también, decía hace un momento, de otros programas. Me parece fundamental que esto pueda ya irse llevando, irse incorporando, y eso es importante ahora y pertinente que nos encontramos ambas licenciaturas en procesos, una de adecuación y otra de rediseño. Y me parece que es el momento para analizar la pertinencia de cómo irlo incorporando a los planes y programas de estudio. Yo estoy seguro que este tema se ha venido ya abordando con las actualizaciones que se han hecho y también con los contenidos que algunos profesores imparten en la docencia. Entonces, es un tema que ya se está abordando. Sabemos que la universidad ha impartido ya una serie de cursos para el personal académico, para el personal administrativo, que tienen que ver con este tema. Y bueno, sabemos que existe la Unidad de Protección a Víctimas de Violencia de Género, la UPAVIG, y otros mecanismos para evitar la violencia de género. Pero creo que no tiene que ser algo que a algún profesor se le ocurra o quiera. Creo que lo debemos incorporar y este es el momento porque estamos en proceso de planes y programas de estudio. En cuanto a más áreas en psicología, bueno, habría que estudiar la situación de las áreas de concentración. Ahí tenemos 2, que son educativa y social, con una gran demanda por parte de los estudiantes. Tienen estas 2 opciones, tal vez habría que abrir más líneas de investigación en cada una de ellas, y no es solamente decir hay que abrir más áreas, nada más así, porque requieren de personal y personal especializado. Tenemos que ver si nuestro personal con el que contamos, claro, puede o podría, en todo caso, proponer alguna otra área de concentración, y reitero, esto tendría que darse siempre bajo los esquemas, no con ocurrencias, bajo los esquemas que existen para llevar a cabo la modificación de planes de estudio. Esta se presenta ante el Consejo Académico, se aprueba el Consejo Académico o no, se hacen adecuaciones, se lleva al primero en Consejo Divisional, luego en Consejo Académico, se tiene que llevar a Colegio Académico. Entonces, para abrir más áreas de concentración, podrían pues proponerse en los planes y programas de estudio, o
abrir más líneas de investigación dentro de estas dos áreas que nos permitan que los estudiantes tengan mayores opciones a las que se tienen ahora. Hay caminos para ello y por supuesto que estaríamos de acuerdo que mientras el abanico de opciones para los estudiantes sea mayor, es mucho mejor para su formación. Sobre el coloquio, bueno, vamos a tener dentro de algunas semanas un coloquio departamental aquí en el Auditorio Catalina Evenschulz, y yo no creo que el coloquio como tal se haya perdido. Yo creo que durante la pandemia muchas cosas se suspendieron, como la modificación de planes y programas de estudio. No sé si llamarle recuperar, restablecer, en fin, entiendo que el coloquio cuando surgió, recuerdo muy bien, se hacían en auditorios aquí en la Unidad Xochimilco, después se fueron llevando al estado de Morelos, donde eran encerronas de 2 días, lo cual nos permitían concentrarnos en un intercambio de opiniones, de ideas. Yo estuve en muchos de ellos y que pues daban pie a que hubiera una mayor convivencia académica en términos académicos en el mismo. Tenemos que ver cuáles son en este momento nuestros alcances presupuestales, las políticas de la universidad que también nos han llevado a que seamos mucho más limitados en los gastos, pero tenemos que analizar el coloquio. Creo que aún y cuando se hagan dentro de la unidad o en la Ciudad de México, debemos de recuperar y buscar, o no recuperar, debemos mantener la calidad de los contenidos de los coloquios, y esto tiene que ver con una buena organización, un buen comité organizador de los coloquios, porque además es una organización colectiva donde tiene que haber muchas ideas por parte de miembros de la comunidad. Sobre Versión, sí, efectivamente Versión desapareció hace 2 años que no publica, si mal no recuerdo, una gran revista, Estudios de Comunicación y Política, que tuvo la participación, la colaboración de muchos académicos, tanto de la unidad como externos, que pues aportaban a esta revista. Sé que el asunto de los presupuestos es muy complicado. Yo alguna vez escuché a una directora de Versión o responsable de Versión por algún tiempo que me dijo: ya estoy cansada de estar haciendo antesala en las diferentes oficinas para estar pidiendo dinero y poder publicar, poder hacer cosas para Versión, etcétera. Entonces entiendo que también hay razones presupuestales que nos rebasan como departamento o a los propios comités editoriales. Está lo de las plazas de Javier Lira y de Miguel Inclán. Bueno, pues habrá que revisar estas plazas, dónde están. Sí, sí, sé que ya no están en la universidad y tenemos que ver dónde están estas plazas. No estoy seguro en este momento si se utilizaron con otras causales, así siendo concreto en ellas, pero lo que sí puedo decir, y tengo que hacer un reconocimiento, ¿sí?, a la jefatura anterior y a la división, es que se ha trabajado en los últimos años de una manera muy intensa para que las plazas que estaban pendientes se pudieran ya discutir, redactar, aprobar. Ya están a punto de publicarse algunas de ellas. 9 plazas del Departamento de Educación y Comunicación se discutieron hace poco tiempo, se aprobaron, ya están listas, y bueno, viene que toda la comunidad pueda ser consultada y están por publicarse, y esa fue una labor muy intensa de la cual también trabajamos en conjunto con estas 2 instancias, DEC y Ciencias Sociales, las coordinaciones de estudio y un gran equipo de profesores, varias comisiones para poder llevar a cabo plazas tanto de profesores asociados como de técnicos académicos que están por publicarse. Tenemos 4 plazas que están ya resolviéndose. Bueno, una ya se resolvió en el caso de comunicación, que quedaron suspendidas por la pandemia. Y cierro el tema, bueno, el asunto de la discriminación. Esto es un tema de años con el asunto de los técnicos académicos. Creo que podíamos retomarlo en otro momento. Coincido completamente, soy técnico académico, no se califica de la misma manera la producción editorial que la producción audiovisual, aunque pueda haber trabajos de una gran complejidad e investigación para la producción audiovisual, son muy castigados en las comisiones dictaminadoras.
coincido con todo ello. Se han buscado que se integren a las comisiones dictaminadoras también profesores, técnicos académicos, creo que tenemos que buscar por ahí. Pero bueno, nuestra legislación es muy clara en cuanto a las diferencias y los acuerdos de rectores también para montos y estímulos, ¿sí? Que se les otorgan a los profesores y a los técnicos académicos que son más bajos. Cierro con el asunto, por alusión personal, de la plaza, de estas dos plazas de técnico académico. Efectivamente, en 2018 se publicaron dos plazas, bueno, 4. Dos de esas plazas de técnico académico se publicaron en una misma fecha. Una de esas plazas, ¿sí? Un grupo de profesores de una de esas plazas consideró, de una de esas plazas, que la evaluación, el examen, no era el adecuado para una plaza que requería de ciertas habilidades prácticas. Nunca hubo un examen para esas habilidades prácticas. Un grupo de profesores nos inconformamos, ¿sí? Y lo único que argumentamos de una de las dos plazas, es que se revisara el examen que se evaluaba. La comisión de recursos determinó echar atrás las dos plazas, decir que se reponía el proceso cuando solo se había mostrado inconformidad de una de ellas. La comisión de recursos determinó que se repusiera el proceso de las dos. ¿Por qué decidió que de la otra también? No lo sé. Y la otra cosa, las supuestas irregularidades no existen. ¿Por qué? Porque el recurso de inconformidad al resultado de una plaza está reglamentado, es totalmente legal, está en el reglamento, ¿sí? Y si algunos profesores pudieron ir a hablar con la Comisión de Recursos para manifestar su inconformidad, también está reglamentado. Los dos caminos que se utilizaron para inconformarse por una plaza están reglamentados. El resultado lo dio la Comisión Dictaminadora de Recursos, que es la única facultada para decidir finalmente qué es lo que sucede, ¿sí? Y entiendo que otro profesor que no fue inconformado resultó afectado por la decisión de la comisión. Ahí lo dejo. Gracias, profesor Tesao. Aida, por favor. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta de Dagmar en relación a la perspectiva de género, ¿no? Creo que de entrada en ese sentido tendríamos que pues revisar, ¿no? Todo el tiempo estar como revisando y regresando a los protocolos que ya existen en relación a ello, ¿no? Por una parte, pero sobre todo creo que tendríamos que trabajar pues muy intensamente en términos de pues una sensibilización de lo que implica la perspectiva de género en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, las formas en las que se expresa, ¿no? La violencia de género, ¿no? Creo que es fundamental el trabajo de sensibilización, ¿no? Pues para que en lo cotidiano esto que escuchamos tanto como perspectiva de género, pues cobre sentido, ¿no? Entonces, es por ello que creo que es un trabajo permanente, además, porque pues la violencia de género se expresa de distintas formas todo el tiempo, ¿no? Es una problemática que se va modificando, que se va expresando de distintas maneras y que requiere estarla pensando pues permanentemente. En relación a las áreas de concentración en psicología, considero que ha sido una preocupación o una demanda de los estudiantes desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo se han preguntado, nos hemos preguntado, pues, ¿por qué no hay otras áreas de concentración? Creo que vale la pena abrir la discusión, ¿no? Si bien abrir el área de concentración no es de competencia de las jefaturas de departamento, pero me parece que
es necesario, que es pertinente abrir el diálogo y pues escuchar, ¿no?, las propuestas de los estudiantes, las necesidades, ¿no?, en términos de formación, ¿no? Y entonces poder empezar a dialogar sobre ello y abrir un camino, ¿no?, que idealmente pueda llegar, ¿no?, a poder tener alguna otra área de concentración, ¿no? En relación a la pregunta sobre el coloquio departamental, como ya mencionaba el profesor Teseo, pues lo tenemos ahí en la puerta el 24 y 25 de noviembre, me parece, ¿no? Pero coincido un poco con el espíritu de la pregunta, ¿no? En relación a fortalecer estos espacios colectivos en términos de conocer el trabajo que realizamos, ¿no? Reconocer en qué investigaciones estamos involucrados, ¿no? Buscar encuentros, trabajos colectivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental fortalecer este espacio y quizá buscar otros espacios, ¿no?, quizá más cercanos, ¿no?, digamos, más en corto, como decimos, ¿no?, para ir reconociéndonos, reencontrándonos en términos de nuestros trabajos. Sobre el espacio de interáreas, ¿no? Yo considero que pues es un espacio fundamental, ¿no? Un espacio que posibilita el encuentro y el trabajo colectivo, ¿no? Yo pensaría que es fundamental fortalecerlo y no soltar ese espacio, ¿no? Porque considero que es desde ahí que podemos, pues, reconstruir un montón de políticas, acuerdos, políticas presupuestales, políticas de investigación, ¿no? En cuanto al trabajo editorial, ¿no? Entonces creo que son los espacios colectivos que hay que fortalecer, ¿no? Y en cuanto a la revista Versión, pues en efecto, ¿no? De hecho, en mi plan de trabajo menciono ahí un poco sobre la revista Versión, que pues que dejó de publicarse, ¿no? Me parece que en el 2019, si no me equivoco, fue la última. Creo que después salió una en línea, pero que creo que se extraña a la revista Versión, ¿no? Se extraña porque muchos y muchas, pues, tomábamos de referente esta revista y que considero que sí, sería muy importante, pues, trabajar, ver qué pasó, ¿no? Con ese comité, ¿no? Y buscar la forma de reactivarlo, ¿no? A pesar como de las dificultades en términos presupuestales y todo, creo que habría que hacer el esfuerzo, ¿no? Creo que tanto la revista Tramas como Trazos y Contextos, pues han encontrado como una forma de trabajo para hacer frente como a todas las dificultades, ¿no?, que pueden significar del presupuesto, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta sobre las plazas, ¿no? Entiendo que hay ahí como un paquete de plazas que está ya por publicarse, por salir, ¿no? Y creo que entre ellas está la que pertenecía a este profesor que mencionan, el profesor Javier Lira, ¿no? Pero creo que eso, digo, más allá como de la especificidad del caso, creo que expresa pues esta dificultad, este problema que tenemos en relación a las plazas, ¿no? Esta preocupación de todas las plazas que quedaron ahí atoradas durante muchos años y que con la pandemia pues se fue agravando el asunto, ¿no? Entonces creo que expresa pues la importancia de dar seguimiento, ¿no? A las plazas desde que se perfilan, se convocan, se concursan, ¿no? Creo que implica hacer ese trabajo de seguimiento con todas las plazas, ¿no? Y sobre la discriminación, ¿no?, en relación a los técnicos académicos, bueno, es algo que entiendo y que de alguna manera comparto y he compartido durante mucho tiempo en algunos aspectos, pues en relación también a la experiencia de profesores por tiempo determinado, que pues nos vemos limitadas en algunos, pues en varios sentidos, ¿no? Pero creo que si bien institucionalmente quizá no podamos como acceder, ¿no?, a ciertos espacios o a esto que se comentaba sobre la titularidad,
pues creo que necesitamos buscar espacios quizá internos, ¿no? En donde haya un reconocimiento al trabajo que se hace, ¿no? Y entonces quizá desde ahí pues ir trabajando en términos de modificar, ¿no?, esta situación. Y bueno, la pregunta de Carlos Ruán entiendo que estaba dirigida como a los compañeros, ¿no? Sí, sin duda. Muy bien, gracias, Aida. Por favor, Alberto. Tu micrófono, por favor, Alberto. Sí, muchas gracias. Bien, a Dagmar, una estudiante de la licenciatura en psicología, el enfoque con educación, perdón, de educación con perspectiva de género. Yo creo que, vaya, ya son varias las acciones que se han desarrollado al respecto y creo que se van sumando cada día más acciones. Es platicarlo, es comentarlo, es trabajar en torno a ello. Yo le veo viabilidad, sobre todo al ser al proponerlo como un trabajo colectivo, un punto a discutir y a elaborar estrategias para alcanzar un enfoque de educación con perspectiva de género. Yo creo que es viable. La parte de recuperación del coloquio de la profesora, el comentario de la profesora Tatiana, yo creo que los tres, por lo que veo, coincidimos en esta parte de que el coloquio es un lugar, es un espacio importante para el departamento, para poder no nada más conocer lo que estamos haciendo en el ámbito de la investigación y de la producción, sino también como un espacio académico-social, donde viene dándose una integración un tanto más profunda. Es un lugar donde todos nos reunimos, nos podemos reunir, o la mayoría por lo menos, y podemos intercambiar inclusive opiniones. Entonces, es algo que vale la pena rescatar, impulsar, darle un mayor impulso. Sobre todo después de esta época de pandemia, que son que han sido 2 largos años, y que ahorita, aunque estamos presencial, todavía tenemos algunos síntomas que prevalecen de este periodo de pandemia, y que, bueno, es necesario elaborar estrategias para construir o reconstruir el tejido social de la comunidad de educación y comunicación, ¿no? Entonces, reitero, el coloquio departamental, yo personalmente lo ubico como un espacio importante que tenemos que destinar esfuerzos para su recuperación. Margarita Cires pregunta también sobre la evaluación de las interáreas. Bueno, yo lo que rescato de las interáreas es justamente esta parte de poder, o este lugar donde podemos comenzar a desarrollar estrategias que nos permitan una integración y un intercambio de puntos de vista o de conocimientos acerca de las investigaciones. Creo que nos hace falta esos espacios comunicativos, esos momentos comunicativos entre los investigadores, entre las áreas de investigación. Forma de trabajo en este espacio colectivo, creo que más o menos es lo que comento, la idea de un trabajo integral. Eso implica desarrollar una serie de estrategias que nos permitan o que nos conduzcan a esa mayor integración en estos espacios. Y la parte de la publicación, versión, ¿cómo reactivarla? Bueno, en esa pregunta creo que también me tengo que admitir como que me falta información, pero creo que lo más importante es ubicar la importancia que tienen las publicaciones para nosotros, como parte de la divulgación, como parte de la difusión de los proyectos de investigación o los temas que desarrollamos en esta actividad. Es fundamental el cómo reactivarla. Regreso a la misma línea, al trabajo colectivo, a la propuesta de ideas novedosas, e incluso no nada más para versión, sino para todo el área editorial, buscar nuevas ideas, buscar nuevos mecanismos
que nos permitan tanto promocionar nuestras publicaciones al interior de nuestra universidad, digamos, de nuestra unidad, de la universidad y más allá de nuestra institución, todas las publicaciones del departamento y de la división. Creo que ahí es donde tenemos que poner también mucha creatividad en las formas que podemos alcanzar esta promoción e incluso la distribución. Y otros modelos también, ¿no? Otros modelos de divulgación o de difusión en el sentido del uso de las tecnologías de información y comunicación. Sobre el punto de que nos transmitió Carlos sobre la plaza, esta plaza en conflicto, bueno, ya hizo los comentarios pertinentes el profesor Teseo López, entre los cuales estoy muy de acuerdo, y pongo énfasis en esta parte de que se recurre a un recurso de impugnación que está reglamentado por parte de un grupo de profesores, se manda a la dictaminadora de recursos, revisa todos los elementos la dictaminadora de recursos y es la dictaminadora la que decide tomar una acción, en este caso de tener esa asignación de las plazas, de las 2 plazas. Fue una impugnación para una, la comisión, la dictaminadora de recursos decide ampliarlo a estas 2 plazas y bueno, hasta ahí estoy de acuerdo también con Teseo de que hasta ahí está el asunto. No veo mayor que se puede y que es necesario tal vez que hagan uso de los recursos a su alcance para aclarar las dudas que tengan los involucrados. Me parece que es lo justo, ¿no? Que lo hagan, diría, que se haga y que se haga el seguimiento correspondiente. Por mi parte es todo. Gracias, Alberto. Entraríamos en una segunda ronda, una segunda y última ronda de preguntas. Entonces, ¿quién estaría dispuesto? Por favor, dispuesta, levante su mano o comente en el chat. Carlos, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero que nada agradezco pues que se haga este tipo de espacios, que se abran, y pues agradezco a los candidatos, a la candidata, para que pues conocer de viva voz sus propuestas, y pues en particular pues están en un reto pues muy complicado. Lo sé porque pues yo fui ayudante, inicié mi carrera laboral en la ayudantía con el jefe de departamento ya hace algunos años. Entonces es un reto muy grande y pues agradezco que se abran estos espacios. A Erika por haber convocado y pues agradezco y pues a los compañeros, compañeras que tengamos este diálogo. Bueno, yo quiero hacer 2 acotaciones y 2 preguntas. La primera, para todos los candidatos, candidatas, respecto a los profesores temporales, los temporales permanentes, así dicho, porque pues hay una pues consistencia, pues algunos compañeros que concursan cada trimestre, entonces no hay una estabilidad laboral. Y la situación es cómo ustedes consideran crear realmente una estrategia para poder pues darle seguimiento a estos profesores, ¿no? Entiendo perfectamente, y esto yo lo supe desde ayudante, que tiene que ver con las programaciones, con las causales propias para que se abran plazas y que estos propios profesores temporales pues tengamos trabajo, ¿no? Esa es una. Y la siguiente, bueno, pues precisamente yo soy uno de los involucrados, precisamente en la demanda, y pues hacer ciertas acotaciones. Es cierto, en este momento hay una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 2 plazas que se ganaron legalmente y que se encontraron pues irregularidades durante el proceso, ¿no? Es una demanda que lleva 2 años y que pues en este momento, la última información de mis abogados, pues ya hay un juicio como tal y esto se tiene que resolver el siguiente año, ¿no?
Entonces, es cierto lo que comenta Teseo, la decisión fue de la Comisión de Recursos, pero dentro de la investigación que fue durante 2 años y que todo, yo tengo documentación que me avala todo esto, si encontramos irregularidades y pues en particular de ciertos profesores. La historia es muy larga, la historia es muy truculenta, y que pues hay la cuestión, aquí hay una particularidad porque hay 2 tipos de recursos. Es la impugnación, y la impugnación va al proceso del concurso. La inconformidad tiene que ver con cuestiones administrativas. Y la situación, el recurso que promovieron fue inconformidad. La situación que la Comisión de Recursos no les respondieron lo que ellos estaban argumentando. La Comisión de Recursos argumentó que no se había hecho una consulta a la comunidad universitaria. Entonces, desde allí hay algo muy extraño. Además, contestaron este recurso con 2 artículos derogados de la ley orgánica. Y eso es un acto inconstitucional, porque el artículo 14 de la Constitución menciona que no puede haber retroactividad de la ley. Es decir, ellos resolvieron con artículos que ya estaban derogados. Ahí hay una particularidad porque esos artículos se derogaron días antes. Entonces, durante toda la investigación hay cosas muy extrañas en el proceso. Más allá de indagar en esto, la pregunta es para los 3 candidatos. Este proceso legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es una demanda federal, se tiene que resolver el siguiente año. Y esto, pues, de alguna u otra forma, pues va a recaer pues a todos los niveles de la universidad y en particularmente al nuevo jefe o jefa. La pregunta es, en este caso, ¿cuál va a ser la postura, ¿no? en la situación cuando se resuelva? Porque sí es complicado, ¿no? como tal. Yo que he vivido este desgaste de hace más de 2 años, 3 años, desde 2019 para acá, desgaste físico, emocional, económico y de otra índole, pues por fortuna ya el siguiente año esto se resuelve, ¿no? Entonces, al nuevo jefe o a la nueva jefa, pues va a recaer esta particularidad, ¿no? Entonces, esas serían como mis 2 preguntas. Y otra situación, yo, Carlos Gómez, en cualquier aclaración, yo estoy en la disposición para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta, porque pues en Radio Pasillo se hablan muchas cosas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Alguien más? Por favor, una pregunta a Teseo, a Aida, al profesor Alberto. ¿Nadie más? Dada la especificidad de la pregunta que ha hecho el profesor Carlos, no sé si los candidatos alguno de los candidatos o los 2 quisieran responder algo. Bueno, la primera pregunta es para los 3, disculpe, estoy leyendo solamente la segunda. Vamos con la primera, si quieren, Perfecto. en el orden que estamos. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, sí, efectivamente, yo he visto de cerca la precariedad y la situación que viven los profesores temporales. Coincido plenamente con ello. Muchos profesores dan muchos trimestres y de pronto en algún momento ya no son contratados o pierden la plaza o llega alguien más y se las gana o concursan una de oposición y llega alguien que no tiene el antecedente laboral en la universidad, pero gana la plaza. Y esto, pues sí, es una situación de inestabilidad para ellos, es un tema que se ha discutido. Recuerdo que en un coloquio departamental fue un tema de toda una mesa durante varias horas, el asunto de los temporales. Lamentablemente la universidad, y debo decirlo, de pronto ha estado restringiendo también los contratos con los temporales porque durante algún tiempo se les podía incluso contratar, por decir algo, en el trimestre, en la semana 3, por la razón que fuera, y se extendía
3 semanas más el contrato y el pago. Y de repente, por acuerdos que vienen de la rectoría, pues cortan a la semana de entrega de actas, aunque haya entrado después. Y efectivamente, si su contrato vence y no son prorrogados, pierden vacaciones, se les da solo una parte proporcional del aguinaldo. En algunos casos, también hay que decirlo, tienen mucha disponibilidad para dar incluso más horas de las que tienen en su contrato. Ahora, por algunos acuerdos, yo lo comenté en una reunión en la división, están muy castigadas las plazas, las están llevando a los tiempos parciales, no a los medios tiempos. Entonces, a mí me parece que sí hay una política de la universidad para, pues, ahorrar recursos, y en muchos casos los más castigados son los que menos tienen, como en muchos ámbitos en este país y otros. Yo creo que hay que dar la batalla desde las jefaturas, pelear que las plazas puedan publicarse como medios tiempos, ¿sí? Que no sean solo tiempos parciales. Yo he visto que en algunos casos, en algunas otras divisiones, llega a haber plazas un poquito más grandes, por decirlo así, en cuanto a al recurso del salario. Entonces, yo creo que esto hay que discutirlo con los profesores, con los jefes de departamento, sobre todo, ¿sí? Jefes de departamento, y esto hay que irlo llevando a los consejos divisionales, a los consejos académicos, a los colegios al colegio académico, aunque muchas veces son acuerdos del rector. Así, aparecen como acuerdo del rector, ¡pum!, castigo a los temporales, casi por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso no está bien. Me parece que tenemos que no, pues, hacernos a un lado cuando sucedan esas cosas. No está en manos completamente de las jefaturas resolver esto. Tiene que ver con otras instancias, pero por supuesto que yo entiendo perfectamente la situación en ese sentido de los profesores temporales. Sobre el segundo punto, bueno, yo he platicado con Carlos largamente, por Zoom en algún momento durante la pandemia, aquí en la oficina, yo lo he recibido y yo le he dicho, yo lamento mucho lo que sucedió con tu caso, porque efectivamente a mí me parece que no lo quiero decir así de esta manera, pero lo que el profesor Carlos llama irregularidad se refiere a que el argumento que se da para inconformar una plaza, que fue el tipo de examen que se hizo para esa plaza, recibe como respuesta otro argumento, que es que la plaza nunca se consultó, para pedir que se vuelva a convocar, que se reponga el proceso. Entonces, la inconformidad era por A y la respuesta de la Comisión de Recursos fue por B. Aceptó la inconformidad con un argumento B, no argumento A. Y entonces, de ahí se desencadena todo este asunto del cual habla el profesor Carlos Gómez, quien pues ha seguido manteniendo una relación laboral con la universidad desde entonces, con plazas temporales. Yo ahí lo dejaría, ¿sí? Gracias. Aida, por favor. Sí, gracias. Bueno, en relación a la pregunta sobre los temporales, ¿no? Los eternos temporales, como menciona Carlos, ¿no? Creo que ahí habría que reconocer, ¿no?, que los profesores temporales hemos resuelto necesidades permanentes en las licenciaturas, ¿no? O sea que hay una necesidad permanente en las licenciaturas que estamos resolviendo permanentemente, y creo que en ese sentido habría que cuidar los perfiles de las plazas, ¿no? Es decir, sin hacer perfiles a modo, por supuesto, pero sí reconociendo que hay necesidades a las que se responde todo el tiempo, y que quienes las respondemos, pues de alguna manera estamos lo suficientemente calificados, ¿no?,
para, pues para estar en un concurso de oposición y poder como ganarlo, ¿no? Creo que ahí hay tendría que haber ese reconocimiento, ¿no? De las necesidades que se han venido resolviendo durante años, ¿no? Y no creo, y me parece que es un problema estructural, pues, ¿no? O sea, creo que tiene que ver, pues sí, con la precarización, ¿no? O sea, no sé, no sé si lo pensaría como un castigo, como de rectoría, pero más bien creo que expresa un problema estructural, ¿no? Sobre la segunda pregunta que entendí que también estaba dirigida a mí, Carlos, no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, yo lo único que diría es que, bueno, estoy abierta si se da el caso, pues a poder conocer lo que sucedió y, por supuesto, actuar con toda la transparencia, ¿no? Dentro de las competencias de la jefatura, ¿no? Pero me parece que también expresa este caso, pues lo que ya hemos venido discutiendo en relación a las plazas, ¿no? O sea, a la forma en la que se perfilan y al necesario seguimiento, ¿no? De los procesos, ¿no? Y que se consulten, ¿no? O sea, todo esto, cosas que ya hemos mencionado y que también expresaste, Carlos, en relación a los procesos que se siguen, ¿no? Perdón, Gracias. puedo decir, es que me faltó, sí, cierto, la segunda parte de la respuesta no la respondí, perdón. ¿Puedo hacerlo? Yo creo que sí, pero bueno, sí, adelante. Muy breve. Sí, no, perdón, es que me faltó la segunda parte. En caso de llegar a la jefatura, ¿qué voy a hacer con la resolución que dé el Tribunal Federal? Pues atenderla, sin duda, atender la resolución jurídica a la que se llegue. No podemos negarnos a ello y asumir lo que la universidad tenga que asumir. Obviamente no será solamente la jefatura, habrá diferentes instancias, pero la jefatura tendrá que atender esa resolución jurídica sin duda. Nada más. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Alberto, por favor. Quisiera responder estas últimas preguntas. Sí, continuando, pero ahora al revés, para no romper el tema, sí, definitivamente una resolución legal que llega a la universidad, obviamente se tiene que atender, y al jefe de departamento que esté en ese momento tendrá que asumir justamente las resoluciones correspondientes. Yo creo que eso no es problema. En torno a las plazas temporales, que bien le llaman las plazas temporales permanentes, bueno, sí, ya hicieron el comentario los profesores Teseo y la profesora Aida, y estoy completamente de acuerdo. Temporales permanentes es un cruzamiento de lo que viene siendo la programación con causales que nos permiten abrir esas plazas temporales. Tendríamos que tener no más consideración, creo que se sigue teniendo consideración en abrir estas plazas temporales con las mejores posibilidades posibles, pero está también lo que la misma universidad a veces dicta. Es un tema que yo creo que se puede platicar en la colectividad académica, en el Consejo Divisional, etcétera. Básicamente son esos dos puntos que tengo comentarios. Carlos, disculpa, es pregunta, te lo agradeceríamos mucho si solamente fuera la pregunta. Si es que hay alguien más quisiera hacer otra, ¿sí? Por favor. Bueno, esa es una situación, de la parte de los temporales, es, chequeando por lo menos en relaciones sociales y política y cultura, después de pandemia sí han abierto plazas de temporales con tiempos completos. Inclusive en la última, en educación y comunicación hay una plaza, si no me recuerdo, de psicología que ya hay con tiempos completos. Eso efectivamente, antes de pandemia, hubo un acuerdo cuando fue la huelga, precisamente ahí hubo pues algo de una acción directamente del rector que se limitaban a las plazas, que iban a ser todas plazas de medio tiempo para abajo. Ahora, pues en relaciones sociales y política y cultura, sí yo he estado monitoreando toda esa parte y sí han salido.
La situación sí, es una parte del presupuesto, pero precisamente los jefes de departamento tendrían que negociar todo esto para que los profesores temporales pues tengamos pues mínimo de medio tiempo hacia arriba, ¿no? Entonces es esa situación, ¿no? Y la otra sí, pues nada más para el que quede jefe o jefa, que le echen un vistazo a la ley de responsabilidad del Estado, porque ahí es donde está como todos los lineamientos, cómo va a tener en una resolución positiva, si es que es este caso, pues cómo la universidad va a tener que actuar. Gracias. Al contrario, Carlos, gracias. Por favor, Verónica Alvarado. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a la asignación docente, considerando que nuestra planta docente regularmente las plazas se convocan para cubrir licenciatura y posgrados de la división, y en algunos casos, en la mayoría, se menciona incluso el TID y el tronco divisional. La pregunta es específicamente sobre qué criterios habría que considerar desde la jefatura, cómo piensan que habría que hacer esa asignación docente considerando en que esta carga sea equilibrada. Puntualmente pensando en que hay profesores o compañeros que prefieren estar en los posgrados, que buscan más cargas, o más bien sí, tienen más cargas, más horas, perdón, en su carga horaria en los posgrados, que además también se cuentan las asesorías de investigación, de tesis en el doctorado específicamente, y que van poniendo como en segundo término la licenciatura, siendo que la razón principal de estas plazas, de las causales, es cubrir necesidades de las licenciaturas. La pregunta entonces es, ¿qué estrategias visualizan para hacer esta asignación docente? Gracias, Verónica. Gracias a ti. ¿Qué estrategias visualizan para la asignación equitativa de clases entre la planta docente? Bueno, equilibrada, sí. perdón. La frase sería equilibrada de acuerdo además con el contrato colectivo del trabajo. Gracias. Bueno, sí, seguimos el mismo orden, me toca, creo, ¿verdad? Pero tú me dices. No, está bien, está bien. Ok. Bueno, este es un problema que se da no solamente en el departamento, lo hemos visto y lo he platicado, y se ha expuesto en toda la división y en otras divisiones también. La universidad ha crecido, ha venido generando posgrados, maestrías y doctorados, pero no salen plazas de nueva creación. Las únicas unidades a las que se les ha permitido las plazas de nueva creación son Alerma y Acoajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco no, y eso genera un problema porque ahora hay que cubrir la demanda de estudiantes de los posgrados con los mismos profesores que estamos en licenciatura, y hay que cubrirlas, ni hablar. Por eso es que yo propongo que podamos trabajar de manera coordinada el departamento y los coordinadores de licenciatura y los coordinadores de posgrado para poder organizarnos, ¿sí?, con las asignaciones, conocer qué cargas docente tienen en los posgrados, que sepamos con certeza qué carga docente van a tener, cuántas horas van a cubrir, qué asesorías de trabajos terminales, de tesis van a hacer, qué proyectos van a estar observando, porque muchas veces los coordinadores, no solamente en el departamento, sucede, reitero, en otros departamentos, no conocemos qué está sucediendo con nuestros profesores en los posgrados. Y a mí me parece que ese es un punto nodal, que los departamentos seamos interlocutores entre ambos, ¿sí?, y poder así establecer, junto con los profesores, cuáles serían los criterios de su asignación, porque efectivamente yo he escuchado profesores que me dicen, a mí no me programes este trimestre porque me voy al posgrado, pero no sabemos realmente cuál es la carga, ¿sí?
que va a cubrir. No es que no le crea, sí lo va a hacer, pero tenemos que saber si amerita una descarga de licenciatura el irse al posgrado. Entonces, esto es algo que tenemos que platicar entre todos los involucrados para poder establecer estos criterios de modo que no tengamos estos desequilibrios de los que ya hemos hablado y hemos identificado en todos los departamentos de horas clase. En principio, por ahí podríamos empezar. Sí, adelante. Profesora. Sí. Gracias. Bueno, creo que yo partiría, ¿no?, de recordar y de plantear que pues nuestra función, digamos, principal está en la licenciatura, ¿no? O sea, digamos que estamos contratados para cubrir las necesidades de la licenciatura, evidentemente también de los posgrados, pero creo que habría que trabajar pues de manera muy cercana en las programaciones, ¿no? O sea, de manera, o sea, en conjunto con las licenciaturas y los posgrados, ¿no? Con las coordinaciones de licenciatura y posgrado. Sí, para equilibrar, pero también reconociendo y recordando que no podemos descuidar las licenciaturas, ¿no? O sea, que la primera necesidad que tenemos que resolver está en las licenciaturas, ¿no? Garantizar los planes y programas en la licenciatura, y que, bueno, evidentemente se podrían como discutir y crear algunos criterios, ¿no? De manera colectiva, pues para partir todos de acuerdos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que no sean como problemas reiterativos cada trimestre, ¿no? Un poco ir planteando ahí como una ruta que podamos seguir en ese sentido. Bien, gracias. Alberto. Sí, bueno, es redundar un poco en lo mismo, pero agregando algunas cosas. Más que estrategias, yo diría establecimiento de criterios, ¿no? Y, por ejemplo, un primer criterio podría ser un criterio de equidad. De equidad, no en que tengamos la misma carga en licenciatura que en posgrado, porque obviamente se rompería el asunto ahí, pero sí equidad en el sentido de las cargas que los profesores debemos tener en la actividad docente, cuidando que sea una parte para licenciatura y los que tengan posibilidad y quieran hacerlo también en posgrado. Cuidando ese aspecto de equidad. ¿Qué sería lo contrario? Es decir, o permitir, sin una revisión profunda, que no tenga un argumento, que un profesor esté dando el 80% de docencia en posgrado y un 20% de docencia en licenciatura. O sea, es a lo que me refiero, cuidar esos aspectos, elaborar la parte de criterios. Otro podría ser de especialidad, pero más que ponerme ahorita a trabajar en qué criterios, sería justamente definir los criterios utilizando una estrategia de trabajo colectivo. Básicamente. Bien, muchas gracias. Si no hubiera ninguna otra participación, estaríamos en la recta final y dejaríamos entonces a los candidatos y la candidata que dieran un mensaje corto, breve, para cerrar sus participaciones y pasaríamos al cierre de este encuentro. Por favor, en el mismo orden. Muy bien. Cerrando esta idea de la asignación, que es una de las cuestiones fundamentales, creo que el trabajo en interáreas también podría apoyarnos en ese sentido. ¿Sí? Y hago mención a casos, por ejemplo, como en área de concentración, en el caso de comunicación, que a veces tenemos muchos proyectos de área y a veces muy pocos. Cuando tenemos por lo menos 4 y un grupo importante de investigadores, yo creo que los criterios para asignación o para impartición de docencia también pueden salir de las interáreas, porque debe haber una vinculación entre el proyecto de investigación y la docencia. Y bueno, pues simplemente mencionarles que para mí pues ha sido un gusto encontrarme con este espacio para poder dialogar con los compañeros de Terna, a quienes nuevamente vuelvo a saludar. Agradezco que todos hayamos aceptado participar en
y que pues el proceso que ahora estamos llevando, pues como ha seguido siendo hasta ahora, me agrada la cordialidad y el respeto que hemos tenido en esta sesión y estoy seguro que de este encuentro pues podrán los asistentes tener un mejor criterio a la hora de emitir su voto. Nada más. Gracias, Teseo. Por favor, Aida. Sí, pues bueno, primero agradecer mucho a Erika y a Carlos por convocar a este espacio, ¿no? Agradecerle a todas y a todos por poder dialogar, ¿no? Considero que pues esta debería ser la tónica de todos nuestros espacios académicos, universitarios, ¿no? El poder dialogar, poder trabajar de manera colectiva, ¿no? Y pues tomar como las decisiones que se deban tomar en la vida departamental, pues de la mejor manera, ¿no? Invitarles a que puedan, si ustedes lo desean, pues seguir la sesión de consejo el día lunes, ¿no? Y pues el espacio de auscultación cuantitativa que será el día 9 para nuestro departamento, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Aida. Alberto. Y yo por mi parte, rápido, pues nada más sería, más que cerrar con algún tema de lo que tratamos, es agradecer justamente a la profesora Erika Sandoval la apertura de este espacio, agradecer también a los participantes, colegas, profesores, compañeros en este Departamento de Educación y Comunicación, alumnos también de las licenciaturas y de los posgrados que hayan asistido y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Carlos Ruan, por favor, ¿quisieras comentar algo para ir cerrando? Sí, igual reiterar, ¿no?, la importante participación de los y las estudiantes de la carrera de Psicología, de Comunicación, el 9 de noviembre, de 10 a 6 horas, va a estar abierta la plataforma para que emitan su voto, y también que ustedes como estudiantes de Comunicación y Psicología inviten a sus colegas de Sociología, de Economía, de otras carreras que también están dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para que ellas voten en el 10 de noviembre, que es un día después de nosotros, igual a la misma hora, y que la participación sea concurrida. O sea, por lo general estos tipos de procesos, si bien la participación de estudiantes la que determina la elección, ha sido muy poca y muy escasa. Entonces, creo que la maestra, la profesora Erika, haya tenido la iniciativa de juntar tanto al profesorado como al alumno para el involucramiento de este tipo de procesos electorales, pues es ayuda, incentiva la participación y enriquece la coyuntura y politiza al estudiantado. Y eso enriquece el conflicto, digamos, o el diálogo, el disenso, para construir después consensos, son muy enriquecedores en, digamos, procesos democráticos. Entonces, que sigan ocurriendo. Gracias, Carlos. Pues muchas gracias por el recordatorio para la sesión del 7 de noviembre a las 10 de la mañana en el Consejo Divisional. Y es una entrevista que se hace a los candidatos, a la candidata, y que las preguntas de la comunidad también se podrán hacer llegar, solamente que se tienen que hacer llegar por medio de sus representantes. Entonces, si quieren ir formulando sus preguntas ya para ese día, también están abiertos los canales con Carlos o conmigo, ¿ok? Y bueno, obviamente, muchas gracias por también querer participar el 9 y el 10 con sus votaciones. Son virtuales, entonces solamente tienen que estar al pendiente del enlace que les va a llegar un día antes y el día que les toque la votación, pues llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchas gracias a los candidatos, muchas gracias a la candidata, gracias a la encargada del departamento, Minerva Gómez Plata, por también estar al pendiente de todo este proceso, por apoyarlo, y pues muchas gracias a la comunidad y pues que siga la participación en lo que resta del proceso. Buenas noches, que descanse. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.
Gracias, Mine. Gracias, Carlos. Bueno. Pues justo a las 7.